Hasta este punto debo ser muy sincero que jamás me imaginé que saldrían 3 volúmenes de este experimento de NLP Mix. Pero bueno, para este tercer volumen tengo dos cosas muy puntuales para ustedes. En primera instancia, mostrarles cuál es la solución a la que llegué para poder emparejar versos que tuviesen esas temáticas similares entre los artistas y ese mix que estructuramos en el video uno. Vamos a usar muchas de las herramientas que expliqué en el video 2 y finalmente presentar los resultados con un framework que monté en una librería, ayudándome de una librería en Python que es Streamlit. Esta librería es muy general, les permite a ustedes hacer dashboards interactivos y en este caso lo monté de esa manera para poder entender un poco mejor las combinaciones de sentimiento, emoción, artista, canción y verso. Y finalmente, hice uso de los LLMs o estos grandes modelos de lenguaje para poder darle una interpretación a ese emparejamiento, ya que recordemos que los embeddings no tienen una interpretación inmediata. Creo que una de las ventajas que tienen estos LLMs es justamente que a través del contexto pueden permitirse ser una herramienta para interpretar muchas cosas que antes en el NLP era muy difícil de hacer. Entonces, eso es básicamente lo que van a encontrar en este video, los resultados finales y bueno, bienvenidos a esta tercera parte. Ahora hablaremos cháchara sobre los embeddings. ¿Y se acuerdan la analogía que hicimos para entender lo que eran vectores comparando a Silvio Rodríguez con Bad Bunny? Bueno, ya sabemos más o menos que un vector es una representación de información y que tiene varias componentes. Ahora imagínense que una máquina logra tener muchos textos y en esos textos hay muchas palabras y buscamos una manera inteligente de representarlas. Un embedding es justamente una representación vectorial de una palabra que permite, sobre todo, poder establecer distancias entre estas palabras, donde palabras que semánticamente son similares van a tener embeddings o vectores muy cercanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que habían distancias para poder medir entre puntos y vectores? Bueno, cuando tenemos palabras que son semejantes, como el caso de rey y reina, que es un ejemplo clásico, deberíamos esperar que sus embeddings o sus vectores que los representan también sean cercanos al medir la distancia. Mientras que si comparamos rey, por ejemplo, con revista u otra palabra, deberían tener una distancia más lejana. Entonces, los embeddings son representaciones inteligentes de esas palabras y se construyen a partir de modelos que han leído demasiados textos, que han recibido mucha información a nivel de texto y logran entrenarse para poder encontrar una representación vectorial inteligente. Tenemos todas las herramientas para nuestra descripción final del código, que es la que responderá a la pregunta de cómo encontramos versos que son semánticamente similares o que abordan las mismas temáticas. Bien, sabemos que podemos calcular embeddings sobre palabras o conjuntos de palabras, por ejemplo, nuestros versos. Entonces, a cada fracción lírica de una letra o una canción le podemos asignar un embedding, que ya sabemos que es un vector que está representando la información de ese conjunto de versos. En nuestro caso particular, los embeddings tienen 784 componentes. Ahora bien, volvamos a nuestro plano cartesiano, uno de los elementos clásicos. Sabemos que a cada fracción lírica le podemos asignar un embedding y tenemos varios universos que son combinaciones de sentimientos y emociones, por ejemplo, negativo y disgusto. Por ahora, para simplificar de manera visual el approach que desarrollé en esta estrategia, vamos a suponer que esas 784 componentes son solo dos. Supongamos que las analizamos solamente por pares de componentes. Sabemos que un artista puede tener una fracción en cualquiera de estos cuadrantes del plano cartesiano y en este universo de negativo y disgusto. Comencemos con Andrea Echeverry, por ejemplo. Supongamos que tiene una fracción lírica en el universo de negativo y disgusto y vamos a representar esa fracción lírica como un punto en el plano cartesiano de dos coordenadas simplemente, pero sabemos que en la realidad son 784. Ahora podemos ver que Maelo Rivera también tiene sus embeddings en el mismo universo que Andrea Echeverry, negativo y disgusto, y también representamos su embedding solo con dos componentes en el plano cartesiano. De esta manera podemos empezar a llenar el plano con embeddings
de fracciones líricas de artistas que están en ese universo de negativo y disgusto. Visualmente podemos empezar a darnos cuenta de una cosa. Sabemos que estos embeddings están representando la semántica de esos grupos de versos o esas fracciones líricas y van a estar cercanos respecto a su distancia si son también semánticamente cercanos. En nuestro ejemplo gráfico podemos ver cómo una fracción lírica de Andrea Echeverry es cercana a una fracción lírica de John Mico en este universo de negativo y disgusto. Pero también una fracción lírica de Andrea Echeverry es cercana a una fracción lírica de Bad Bunny. Y a su vez, una fracción lírica de Andrea Echeverry es también cercana a la fracción lírica de Penjair, que es un rapero de Bogotá. Analizamos también que esta fracción lírica dista mucho de una fracción lírica que tiene Miguel Mateos en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Es decir, tenemos fracciones líricas que están mucho más cerca de Andrea Echeverry que esa fracción lírica en particular de Miguel Mateos del primer cuadrante. A su vez, también vemos que esa misma fracción lírica, pese a tener a Penjair cerca en su fracción lírica de la esquina inferior izquierda, tiene también a Penjair lejos de la fracción lírica que está en el primer cuadrante, ya que sabemos que un artista puede estar representado en varias fracciones líricas en diferentes partes del cuadrante. Similarmente, podemos ver como para Maelo Rivera en el primer cuadrante, Penjair se encuentra cerca, Bad Bunny se encuentra cerca, pero Soda Stereo se encuentra mucho más lejos. Al igual que John Mico también. ¿Qué es lo que empezamos a observar? Queremos saber cuáles son esas fracciones líricas más cercanas, porque si lo son a nivel de vectores o a nivel de estos puntos que representan esos vectores, suponemos que también van a hacerlo a nivel semántico por la forma en cómo los vectores se han calculado, por esa manera inteligente de poder representar la información de estos versos. Si pudiésemos a partir de estas distancias trazar franjas que separaran aquellos puntos o fracciones líricas que están más cercanas de aquellos puntos o fracciones líricas que están más lejos, entonces podríamos tener grupos de fracciones líricas que son semánticamente similares. Y este problema es muy conocido también en NLP y en computación en general. Es un problema de clusterización, de poder segmentar conjuntos de puntos y separarlos en pequeños grupos que cumplen con la condición de que de manera interna las distancias son las más pequeñas posibles, pero entre grupos las distancias son grandes. Por tanto, nuestro approach consistirá de tomar cada una de estas fracciones líricas, calcular su vector de embedding y una vez tengamos cada fracción lírica representada como un vector, correr un algoritmo de clustering desde Python para poder encontrar esos grupos que son semánticamente similares. El clustering era la última herramienta que nos hacía falta para poder entender cómo junto con los embeddings podemos lograr agrupar estas fracciones líricas o estos versos de las canciones en grupos similares. Lo único que vamos a hacer es agregar una función distancia que dado una fracción lírica nos traiga la fracción lírica más similar dentro de su grupo y dentro de ese universo de combinación de sentimiento y emoción. Lo único que nos resta es ver un poco el dashboard que lo construí con Streamlit, donde vamos a visualizar el artista, el título, el verso y qué verso es el más similar dentro de su universo y de su grupo de cluster. Los dejo para finalizar el video y que puedan ver los resultados. Bueno, y lo primero que vamos a ver un poco es cómo funciona el tablero. El tablero tiene la posibilidad de seleccionar un sentimiento, que varía entre negativo, neutro, o positivo, seleccionar una emoción y a partir de esos dos valores pues les va a mostrar una lista de artistas, ¿sí? Cada artista tiene asociado títulos y cada título los versos que cayeron dentro de ese universo de combinación entre sentimiento y emoción. Podemos seleccionar, por ejemplo, Darío Gómez, tiene entre comillas dificultades, varias canciones y abajo pueden ver el verso que está asociado a esa combinación de sentimientos. O Soda Stereo, por ejemplo, con su canción Profus. También tenemos Ella usó mi cabeza como un revólver y un verso asociado a eso. Comenzamos un poco para este análisis con Profus, tal vez. Carreteras sin sentido, religiones sin motivo, ¿cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel. Presionamos el botón de similitud semántica y nos damos cuenta que Soda Stereo ha sido emparejado con Penjair, que es un rapero de Bogotá. Dice que hay una canción que se llama Fuerza y Resistencia
Y el verso con el que emparejo semánticamente el otro verso es: muchos inocentes directo para el sello morgue, pero toca reclamarme al mismo que dio la orden. Sociedad en desorden, caótica orbe que todos abruma y como espuma te absorbe. La canción no la conozco, pero por ahí veo que sí, hay como bastantes aspectos a nivel social y de crítica a caos y desorientación, ¿no? Un poco. De hecho, esta es la interpretación que da el LLM. Si ustedes se dan cuenta, para esto era que les mencionaba que lo podíamos usar como un intérprete de por qué semánticamente los emparejó, qué cosas ve en común, que tal vez cuando uno lee las dos letras de manera inmediata no captura. Dice que efectivamente en Soda Stereo hay una sensación de pérdida y desorientación. Estoy totalmente de acuerdo. Súplica de empatía y comprensión, ¿ok? Mientras que la segunda letra, que es la de Penjair, dice que tiene una visión más directa y gráfica de la violencia y el caos social. Sí, ok. Creo que sí, las dos comparten ese sentimiento, esa crítica un poco a nivel social de cuestionamiento, ¿no? Y lo hacen de manera pues como fuerte y negativa. En el caso de Soda Stereo, que se ven un poco desorientados y sin rumbo. En el caso de Penjair, criticando un poco pues desde el orden de la sociedad. Entonces creo que estoy de acuerdo con el sentimiento. La similitud semántica creo que no la comprendí muy bien. Me tocaría profundizar tal vez un poco para ver qué les hizo emparejarlos de esa manera. Podemos cambiar el filtro de negativo, lo podemos cambiar a neutro, por ejemplo, y vamos por otra emoción. ¿Qué tal miedo? Y nos selecciona de manera automática, por ejemplo, Diomedes Díaz. El título asociado a Diomedes Díaz es ¿Qué hubo, linda? Y el verso es: ese silencio a mí me intriga, no sé qué de mí estás pensando, qué hubo, qué hubo, qué hubo, linda. Ok, es como una parte verso-coro. Hundimos el botón de calcular similitud semántica, vamos a ver con quién emparejan a Diomedes Díaz. Según este match, Diomedes Díaz puede ser emparejado, ok, con Willy Colón en ¿O qué será? Creo que de manera inmediata, antes de que el LLM también de la interpretación, ambos tienen en común lo de la incertidumbre, ¿no? O sea, en uno está intrigado por una persona y en otro, ¿O qué será? Es una canción donde la intriga se maneja constantemente. Tanto que si ustedes se dan cuenta, eh, todo lo que habla tiene un aspecto social, personal ahí en la canción y todo el tiempo está en ese coro de ¿O qué será? Entonces creo que inmediatamente uno pensaría, sí, la incertidumbre es algo que comparten, y ahí efectivamente la menciona, junto con la ansiedad. Se expresan de formas distintas y en contextos diferentes, ¿ok? Sí, aquí da un poco más de contexto sobre lo que cada uno entiende como incertidumbre, sintiendo yo pues que la de Diomedes es más personal, la de Willy Colón es más general. Vamos ahora con otro filtro. Por ejemplo, neutro, y en emoción podemos seleccionar otras, ¿no? Que es cuando no le convenció al algoritmo ninguna de las clases que tiene, lo clasifica en otras. Andrea Echeverry dice que hay un título que se llama AMO, y el verso, podemos seleccionar este: como si hubieras prendido mi cuerpo desinhibido de vanidad, eximido mi cuerpo valiente, ¿ok? Vamos a calcular la similitud semántica y se ha emparejado Andrea Echeverry con La India, que es una cantante de salsa. Creo que tiene por ahí un par de canciones también estilo pop, pero creo que la mayoría de gente conoce a La India por cantar salsa. Y dice que tiene una canción que se llama Si tú eres mi hombre. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Ok, creo que lo que sí inmediatamente tienen es las metáforas alrededor del cuerpo, ¿no? La temática que dice que es la conexión íntima y profunda entre las personas, creo que en ambos casos también se comparte eso. Y las metáforas sobre el cuerpo son innegables, creo que ahí sí se entiende muy bien la similaridad semántica que hay entre los dos tipos de versos de estas artistas. Y bueno, aquí el LLM ya nos profundiza un poco sobre esas conexiones y lo que ambos fragmentos dicen. El LLM creo que es una ayuda bastante grande, como les decía, para lograr interpretación de este tipo de cosas, ya que por el embedding mismo tenemos una interpretación matemática, más creo que hay cosas en las letras de las canciones que uno no logra ver desde allá, al menos no hasta ahora. Seleccionamos ahora un filtro, pongámonos algo positivo y en emoción vamos a seleccionar alegría. Bien, dentro de los artistas que están disponibles,
Vámonos con Sergio Vargas, cantante de merengue. La quiero a morir. Creo que es una de las canciones no solo conocidas por ser de Sergio Vargas, sino que ha tenido muchas interpretaciones, entonces es muy conocida en general la canción. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Es un fragmento también muy conocido de la canción. Y se ha emparejado a Sergio Vargas con Mercedes Sosa. Ok, dice que Mercedes Sosa tiene una canción que es Razón de Vivir. Dice que fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Que esta sí no la veo tan clara. Creo que sí necesitaría ayuda del LLM a ver el qué opina o qué nos dice que pueda tener en común. Bueno, sí, las dos parecen estar centradas en temas del amor y de la vida en general. Dice que se acercan desde ángulos ligeramente diferentes. Sergio Vargas habla de alguien que ha experimentado mucho en la vida en términos de luchas. Ok, sí, como la experiencia, ¿no? Conoce bien cada guerra, cada herida. Estoy totalmente de acuerdo en esa interpretación. Y por parte de Mercedes Sosa, dice que parece haber una expresión de amor y devoción. Ambas pues parecen rescatar como un amor apasionado en ambos casos. Creo que sí, sin dudar, ambas son canciones de sentimientos positivos y emociones alegres. En eso estoy de acuerdo. La similitud semántica no me convenció tanto. Vamos con otra de estilo positivo y alegre. En este caso tenemos a Bad Bunny y vamos a seleccionar Baile Inolvidable, que es una de las canciones pues, más pegadas que creo que está en este momento del último álbum de él. El verso es: si fuiste tú mi baile inolvidable, no te puedo olvidar, no te puedo borrar. Creo que es como parte de entre verso y entrando al coro, ¿no? Y lo he emparejado con Javier Solís, llamativo. Javier Solís, un artista mucho más antiguo que Bad Bunny. Tiene una canción que se llama Tu voz, no la conozco. Dice: dime por qué, y al escuchar tu voz, dime por qué, y al escuchar tu dulce voz renace mi alma, vuelvo a creer que existe. Ok, creo que sí, los dos fragmentos en general son positivos, pero yo siento que el de Baile Inolvidable, pero no sé si es porque tengo ya el sesgo del contexto de la canción, es algo un poco más triste. Es como que él dice que no puede olvidarla, pero sabe que se fue de su vida, ¿no? Es como lo que yo interpreto que dice Baile Inolvidable. El caso de Tu Voz no lo conozco, no conozco muy bien la canción de Javier Solís, entonces no tengo el contexto completo, pero sí siento que por lo que dice es como que sí da una tonalidad alegre al escuchar la dulce voz de esa persona, ¿no? Renace mi alma. Creo que halaga eso. Vamos a ver qué nos dice el LLM al final de ambas cosas. Sí, creo que llegó como al mismo punto de que ambos están anhelando incluso, porque puede ser que en más contexto tu voz, al Javier Solís decir que escucha su dulce voz al renacer el alma, es escuchar la dulce voz de una persona que ya no está en su vida, ¿no? Pero no sé si concretamente yo las clasificaría como algo alegre y positivo, no lo sé. Creo que no de manera inmediata, pero habrá que investigar de pronto porque este tipo de algoritmos piensan que sí. Bueno, vámonos con otro sentimiento, vámonos con negativo y la emoción de disgusto. Ok, nos aparece Silvio Rodríguez y Queen Miguel Mateos. Silvio Rodríguez dice que tiene una canción que se llama Sueño de una noche de verano. Y el verso es: si captura al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño. Ok. Silvio Rodríguez es emparejado con Ivy Queen. Ok. Silvio Rodríguez viniendo desde la trova cubana y esta música con un mensaje muy social. Ivy Queen que está en un género más comercial, ¿no? Como el reggaetón. La canción que mencionan es Sangre. Dice: yo y asco cuando vengo y rompo el frasco, sopleteo un nuca, colecciono cascos, no escatimo. Pregúntale a mi primo. Siento que ambos sí tienen como esa parte de rabia. Diferente, eso sí, porque en Silvio Rodríguez noto que, bueno, alguien ha hecho algo y él está buscando como el culpable y está en tono venganza de que lo va a lamentar cuando lo encuentre. Y Queen más en tono de rabia, de muy propia del rap hip hop del género urbano, de frontear con que, ok, yo puedo con todo y con esta rabia rompo lo que sea, ¿no? Pero son sentimientos, sí, similares a esta ira o enojo que sugieren. Creo que en esa sí estoy de acuerdo. Semánticamente, no sé, no entiendo muy bien la semántica, la similaridad semántica de este caso.
Creo que podría configurarse un poco al LLM para que justamente profundice en la similaridad semántica que creo que uno que en algunos casos siento que está un poco más cargado de la parte emocional que de interpretar la similitud semántica. Pero bueno, eso en próximos experimentos se podría desarrollar. Vamos a ver ahora algo neutro y con una emoción de tristeza. Aquí están los artistas, por ejemplo, Bad Bunny de nuevo. Vamos a ver, yo no soy celoso. Yo no soy celoso, sí. Dice, ouch, mi corazón, que soy un caripelado encojonado, por eso cuando con más de 1000 he estado. Ok, aquí Bad Bunny habla, no soy celoso como de tratar de controlar su conducta, ¿no? Con esa parte yo mismo me tengo amenazado, como que sé cómo soy, pero estoy controlando eso. Y lo asoció con Equimosis, con una canción que se llama Depresión. Mi mente se confunde cada vez que me escondo más y más tras esta piel, así es como volamos, sin duda en mil pedazos. Su voz está escondida dentro del gran baúl. Ok, sí, estoy de acuerdo con el LLM, creo que hay una cuestión de conflicto interno. En el caso de Bad Bunny más de a nivel personal, más de quiero controlarme, no quiero ser así. En el caso de Equimosis siento que es más un conflicto interno respecto a la vida en general. No conozco tampoco el contexto de la canción de depresión, pero si leyese ese pedazo como que me da referente a que es algo general, más no es por una persona, ¿sí? Entonces, siento que ese es como el punto en común, el conflicto interno, el motivo es diferente. Siento que ahí la similitud está bien, juega su papel bien. Este es el final de NLP Mix volumen 3. La idea era mostrarles cómo funcionaba la herramienta y algunos emparejamientos que fuimos viendo y se fueron calculando mientras les mostraba los resultados. Siento que a nivel de detección de emociones y sentimientos, el algoritmo en general performa bien. A nivel semántico creo que todavía le hace falta algún preprocesamiento o algo extra que ayude a entender un poco o a ver de manera más clara esa similitud semántica. Esperaba que el LLM lograra mostrar un poco más eso, pero siento que se recargó también hacia la parte de emociones y sentimientos. Pero creo que con el prompt eso es algo que se puede dominar, como hacerle énfasis para que pudiese también expresar y explicar esa similitud semántica. Y tal vez que la intente corregir o que pudiese decir que no, definitivamente. La cuestión con los embeddings es justamente eso, que no son un vector interpretable de manera directa. Entonces sabemos que matemáticamente están cercanos, pero cuando uno lee las frases o las oraciones o esta composición de versos, pareciese que en algunos casos como que no mucho. Parte de la experimentación es justamente eso, el mostrar las partes buenas y malas de las herramientas, pero eso no significa que no tengan pues un potencial grande. Además que estamos trabajando con letras de canciones y estas letras usan muchas metáforas, regionalismos. Los artistas generalmente no se expresan como en el lenguaje tan natural en el que las personas hablan, cosa que los LLM siento que tienen un poco más dominadas y muchas técnicas, incluso el NLP, las tienen dominadas. Pero bueno, la idea era justamente trabajar con letras de canciones, con aspecto de música, que es con algo con lo que quiero seguir experimentando. Tratar de replicar un poco esa sensación de sentimientos comunes que creo que sí la tuvimos mucho más que la de similitud semántica. Y bueno, siempre esto va a quedar ahí en el notebook para que puedan experimentar, usar el código o proponer pues sus propios experimentos. Agradezco mucho a las personas que llegaron hasta acá y espero que hayan disfrutado del video y sigan compartiendo y disfrutando del contenido de los experimentos que genero acá.